Hola, mi nombre es Jorge Luis Olarezo Guillén. El tema que le voy a hablar son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son sustancias orgánicas compuestas por hidrógeno, oxígeno y carbono, que presentan los primeros dos componentes en idéntica proporción que aparecen en el agua. En los azúcares o hidratos de carbono encontramos un grupo de compuestos orgánicos sin cuya presencia en la naturaleza viva apenas sería accesible a los químicos, pero cuya investigación ha dado gran impulso a la química orgánica. Su importancia en la bioquímica se apoya fundamentalmente de una parte en que los hidratos de carbono, como primeros productos estables de la asimilación de dióxido de carbono, que representan cierto modo en el alimento fundamental para todo ser vivo. De otra manera, en la que las plantas constituyen a partir de ellos su más importante sustancia de reserva y de sostén. Los hidratos de carbono, junto a los lípidos, grasas y las proteínas, proporcionan el combustible que al quemarse consigue la energía necesaria para que el organismo funcione adecuadamente. Las calorías necesarias de cada individuo depende del tipo de trabajo que realiza, pero en general, realizando una actividad moderada, un varón adulto precisa de entre 2.500 y 3.000 hidratos de carbono por día y una mujer 1.800 y 2.000. Los hidratos de carbono y las proteínas proporcionan menos calorías que las grasas. Cabe decir que 4 calorías que da el carbohidrato por gramo y las 9 calorías que proporcionan las grasas por gramo. La función principal de los hidratos de carbono es proporcionar y almacenar energía. El organismo precisa aproximadamente de unos 100 gramos diarios de hidratos de carbono. Son muy importantes dentro de la alimentación, ya que representan sobre un 55% del total de alimentos dentro de la alimentación en los países desarrollados y más de 80% en los países subdesarrollados. Eh, para hablar de las funciones principales tenemos la energética y estructural, y también hablamos también de una función que es importante, la detoxificación. La función energética. La función energética, los hidratos de carbono representan en el organismo el combustible de uso inmediato. La combustión de un gramo de hidrato de carbono produce unas 4 kilocalorías. Los hidratos de carbono interaccionan con el agua más fácilmente que otras moléculas. De esta manera, la energía producida es de uso inmediato. La degradación de los hidratos de carbono puede tener lugar en condiciones anaerobias, fermentación o aerobias, que es la respiración. Todas las células vivas conocidas son capaces de obtener energía mediante la fermentación de la glucosa, lo que indica que esta vía metabólica es una de las más antiguas. Dentro de la función estructural, tenemos que los glúcidos o los hidratos de carbono, además de su función energética, desempeñan labores como por ejemplo la ribosa en los ácidos nucleicos, o la unión de lípidos y proteínas de sulfato de condroitina, o ácido hialurónico. Dentro de la función de detoxificación, tenemos que muchos organismos, ciertas rutas metabólicas producen compuestos parcialmente muy tóxicos, que hay que eliminar o neutralizar de la forma más rápida posible. En eso tenemos la bilirrubina, las hormonas esteroides, que también es posible que un organismo deba defenderse de la toxicidad de ciertos productos. En este tenemos los productos producidos por los organismos llamados metabólicos secundarios, toxinas vegetales o antibióticos, y de compuestos de procedencia externa, como xenobióticos, los fármacos, drogas, insecticidas o aditivos alimentarios. Todos estos compuestos son tóxicos y muy poco solubles en agua, por lo que tienden a acumularse en tejidos con un alto contenido lipídico, como el cerebro o el tejido adiposo. Una forma de deshacerse de estos compuestos es conjugarlos con el ácido glucurónico, que es un derivado de la glucosa, para hacerlos más solubles en el agua y así eliminar más fácilmente por orina o por otras vías. Dentro de la clasificación de los carbohidratos tenemos los simples y los compuestos. Los simples, que también son llamados también los monosacáridos, azúcares simples u osas simples, y los compuestos, que también son llamados azúcares complejos o osas complejas. Sus estructuras están compuestas de varias osas simples. Por ejemplo, tenemos los disacáridos cuando son dos osas o dos monosacáridos juntos, o los disacáridos cuando son tres osas. Los polisacáridos van a formar las que son más de tres osas. Las estructuras de glúcidos o hidratos de carbono que nuestro organismo es capaz de aprovechar son los glúcidos que contienen el monosacárido llamado glucosa. La primera clasificación que tenemos son los monosacáridos, que es una unidad que no se subdivide más por hidrólisis ácida o enzimática. Por ejemplo, la glucosa, la fructosa o la galactosa. El número de átomos de carbono que integra la molécula de monosacárido
Se designa con un prefijo griego que se antepone a la terminación osa, triosa, que es de 3, terrosas 4 y pentosas 5 y hexosas 6. Los monosacáridos simples son sólidos, blancos, cristalinos, solubles en agua y en general tienen sabor dulce. Los principales monosacáridos que se encuentran en los alimentos son la glucosa, la manosa, la fructosa y la galactosa. Tienen 6 átomos de carbono, por lo que se les llama hexosas. A los que contienen 3 átomos de carbono se los llama triosas y a los que contienen 4, tetrosas. Estas osas no se pueden descomponer más, por lo tanto son absorbidas directamente por el organismo, y en el caso de la glucosa se suele encontrar aparejada con otras osas, excepto en la miel que suele ir por libre. La fructosa la encontramos sobre todo en la fruta, y la manosa y la galactosa van emparejadas a otros monosacáridos para formar azúcares complejos. En la alimentación podemos encontrar también monosacáridos de 5 carbonos, pero su presencia en alimentos es mínima. Sería la silosa, la ribosa y la arabinosa. Podemos clasificar a los monosacáridos de 6 carbonos y los de 5 carbonos. Dentro de los de 6 carbonos tenemos a la glucosa, que es un monosacárido que se puede encontrar libre sin estar aparejada a otras moléculas, por ejemplo en las frutas y sobre todo en la miel. Aunque en la fruta lo normal es encontrarla una unidad del monosacárido llamada fructosa. La glucosa al sufrir oxidación catabólica es la energía de las células de nuestro organismo. Otras que pertenecen a los monosacáridos de 6 carbonos tenemos a la manosa, que es uno de los principales monosacáridos de 6 carbonos. Produce energía, forma parte de enlaces polisacáridos de las plantas y en glucoproteínas de animales. Tenemos también la fructosa, que también se la denomina como lebulosa. Se encuentra en las frutas y en la miel. El hígado la guarda transformándola en glucógeno hepático y lo utiliza para evitar que el organismo entre en hipoglucemia. La fructosa apenas repercute el nivel de la glucosa en el organismo y por lo tanto no estimula al páncreas para que segregue insulina, por lo que puede ser utilizado en dosis controladas por los diabéticos como edulcorante. Existen personas con intolerancia a la fructosa. Otra clasificación que tenemos es la galactosa, que es un monosacárido que el hígado lo metaboliza convirtiéndolo en glucosa. La leche es la principal portadora de la galactosa. También tenemos a la arabinosa, la ribosa y la silosa, que forman también parte de los monosacáridos de carbonos. La arabinosa se encuentra en la goma arábiga, que se utiliza para cultivos de bacterias, entre otros. Y la ribosa, que forma parte del ácido ribonucleico. Eh, Tenemos también los monosacáridos de 5 carbonos, que como lo nombramos anteriormente, va a ser la ribosa, la arabinosa y la silosa. Contamos también con los monosacáridos derivados. Los monosacáridos derivados se forman por modificación química de los monosacáridos simples, por reducción, oxidación o sustitución. Por reducción se originan los dexoazúcares y los aditoles. Los dexoazúcares carecen de hidroxilo en uno de sus carbonos. Así, la ribosa origina la desoxirribosa, que forma parte del ácido desoxirribonucleico. Los alditoles se forman por reducción del grupo aldehído o alcohol. Así, las triosas originan el glicerol, presente en los lípidos. Uno de los ejemplos tenemos, si la glucosa le añadimos hidrógeno, pasa a sorbitol, que es el dulce que se utiliza para hacer chicles, ya que gana hidrógeno pero no pierde oxígeno. Otro ejemplo que tenemos es de la manosa por reducción, que se obtiene manitol, que se lo utiliza para pacientes con edema para absorber la presión osmótica del líquido del edema. Estos polialcoholes obtenidos por reducción se denominan alditoles. Otro ejemplo tenemos que por oxidación se forman los azúcares ácidos como el ácido glucurónico, que facilita la eliminación renal de sustancias poco solubles en agua, como la bilirrubina y los esteroides. Y por sustitución se forman aminoazúcares, como la glucosamina, que forma parte de los polisacáridos. Tenemos también otra clasificación que son los disacáridos. Estos son los azúcares complejos y están formados por osas simples. Los disacáridos que podemos hallar en alimentos son la lactosa, la sacarosa y la maltosa. La lactosa, que está contenida en la leche, está formada por glucosa y galactosa. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa, que se halla en el azúcar extraído de la caña de azúcar y de la remolacha. La maltosa está formada por 2 unidades de glucosa. Se encuentra en la cebada germinada y durante el proceso de la digestión del almidón. También tenemos a los disacáridos, que principalmente de esta clasificación un elemento es la rafinosa,
o melitosa, que es un trisacárido que se encuentra en muchas plantas leguminosas y crucíferas como los frijoles, guisantes, col y brócoli. La rafinosa está formada por una molécula de galactosa conectada a una sucrosa por un enlace glicosídico. Este sacárido es indigestible por los seres humanos y se fermenta en el intestino grueso por bacterias que producen gas. Otra clasificación que tenemos son los polisacáridos. La mayoría de los polisacáridos son el resultado de la unión de unidades de monosacáridos. Algunos tienen más de 3000 unidades, son menos solubles en los azúcares simples que los azúcares simples y su digestión es más compleja. Al hidrolizarse, producen muchas unidades de monosacáridos. Estos carbohidratos se encuentran de manera abundante en la naturaleza. Sus moléculas son muy grandes y complejas, tienen elevado peso molecular, son ligeramente solubles en el agua y no son muy activos químicamente. Por ejemplo, de polisacáridos tenemos sustancias de reserva como el almidón y el glucógeno. Los almidones se pueden encontrar en legumbres, en cereales, tubérculos, raíces y en los bulbos. Tenemos que el almidón va a tener la principal función, que va a ser la reserva energética de los vegetales. Está presente en los cereales, en los tubérculos y legumbres, y el almidón en su estado original es hidrolizado en el aparato digestivo con gran dificultad. Es necesario someterlo previamente a la acción de calor. Otros de los elementos importantes de los polisacáridos tenemos el glucógeno, que es la principal reserva de carbohidratos en el organismo. Se almacena en el hígado y el músculo, en una cantidad que puede alcanzar los 300 a 400 gramos. El glucógeno del hígado se utiliza principalmente para mantener los niveles de glucosa sanguínea, mientras que el segundo es indispensable como fuente de energía para la contracción muscular durante el ejercicio, en especial cuando este es intenso y mantenido. Dentro de la digestión de los carbohidratos dentro de la digestión y metabolismo de los carbohidratos tenemos que la digestión de los carbohidratos se lleva a cabo a través de la actuación de enzimas de diversos que actúan en distintos niveles del tubo digestivo. Como vemos en el gráfico, la digestión comienza en la boca, al mezclarse el alimento con la enzima amilasa, que va a degradar parcialmente el almidón. La acción de la amilasa salivar termina cuando el bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico en el estómago, ya que el pH del jugo gástrico inactiva la enzima. Tras el vaciamiento gástrico, la amilasa pancreática prosigue la degradación del almidón, comenzada por la amilasa salivar. La acción conjunta de ambas enzimas, la salivar y la pancreática, degradan el almidón hasta maltosa y otros polímeros más pequeños de glucosa u oligosacáridos. Estos productos de la degradación del almidón son digeridos junto con los disacáridos de la dieta hasta monosacáridos por la acción de enzimas localizadas en las membranas de las células epiteliales. Luego de haber sido desdobladas a glucosa, la sacarasa degrada la sacarasa degrada la sacarosa en glucosa y fructosa. La lactasa hidroliza la lactosa hasta glucosa y galactosa, y la maltasa degrada la maltosa en dos moléculas de glucosa. Los monosacáridos procedentes de la digestión de los hidratos de carbono y los que vienen como tales en la dieta son absorbidos principalmente a nivel del yeyuno y a través de la vena porta, transportados al hígado, que es el órgano fundamental del metabolismo de los hidratos de carbono. En la imagen se puede apreciar claramente como la digestión de los carbohidratos, que va a comenzar en la boca con la enzima amilasa y luego con la amilasa pancreática, y en el yeyuno se va a verter las otras enzimas, que son la maltasa, la lactasa y la sacarasa, que van a desdoblar todas las moléculas complejas a glucosa, fructosa o galactosa para ser absorbidas por el organismo y ser utilizadas de la manera más concordante para la energía del cuerpo. Como aquí se puede apreciar mejor como dentro de los vasos sanguíneos es absorbida dentro del intestino es absorbida los vasos sanguíneos, y los vasos sanguíneos transportan a la glucosa directamente al hígado, que va a ser usada por diferentes funciones. Entre este tenemos también el ciclo de Cori, que va a hacer que la glucosa viaje rápidamente, el glucógeno viaje hacia las células musculares a ser utilizado y va a ser desechado como el lactato. En esta imagen podemos apreciar dentro de los alimentos el porcentaje de carbohidratos que tiene cada uno de estos.
En los alimentos no dulces tenemos las menestras cocidas, cereales cocidos, tubérculos y raíces, que siempre van a estar entre frijoles 22,8%, lentejas 20%, los, los payares en 21%, los garbanzos en 27% y las habas 19%, que van a ser los contenidos de carbohidratos de cada uno de estos. Y entre los alimentos dulces tenemos la fruta y los azúcares. La fruta tenemos el plátano 24%, la chirimoya 22%, el hígado 19% y las fresas 9%, y el valor siempre va a estar entre 10 a 25%. Algo relacionado al tema también tenemos las enfermedades. Entre ellas tenemos la más importante, que son la diabetes. Tenemos que la insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. En la diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a esta o ambas. Las personas con diabetes presentan hiperglucemia, debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar hasta los adipocitos, hepatocitos y células musculares para que sean almacenadas como energía. Y simplemente se dan por dos opciones: que el páncreas no produce suficiente insulina o las células no responden de manera normal a la insulina. Eh, para cuando se vaya a digerir ocurren varias cosas, como el azúcar llamado glucosa, que es fuente de energía para el cuerpo, entra en el torrente sanguíneo. El órgano llamado páncreas produce insulina, cuyo papel es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta los músculos, la grasa y las células hepáticas. En una persona diabética, esta función, que es normal en cualquier organismo, no sucede. La insulina no activa las paredes celulares, por lo que la glucosa se queda en el torrente sanguíneo y es llevada como y es que da en el torrente sanguíneo, lo que produce hiperglucemia. Otra de las enfermedades tenemos la adicción a los carbohidratos. Que la adicción a los carbohidratos es causada por el exceso de insulina producida por el páncreas en el torrente sanguíneo. Al ingerir alimentos ricos en carbohidratos, la insulina manda una señal al cuerpo para que consuma alimentos. Una vez que estos alimentos han sido ingeridos, le ordena que la energía sobrante se almacene en forma de grasa, y este exceso de insulina se traduce en un irresistible y frecuente deseo de comer. Este exceso de grasa es almacenado principalmente en los hombres en el abdomen. El término científico para esta condición es hiperinsulemia, que significa demasiada insulina segregada después de comer. Dentro de esta adicción a los carbohidratos también se puede derivar enfermedades como los grupos de factores de riesgo cardiovasculares, llamados síndrome metabólico, que puede llevar a un ataque cardíaco, una embolia o accidente cerebrovascular. Eh, también, también se lo cataloga como prediabetes reversible, que si no se trata a tiempo puede llevar a una diabetes tipo 2 irreversible, la cual aumenta significativamente el riesgo de ceguera, amputaciones y enfermedades renales. Dentro de esto se ha concluido cada uno de los temas abarcados en lo que es carbohidratos. Muchas gracias.